Bien, compañeros, vamos a comenzar con la clase de hoy, que vamos a entrar ya al capítulo 2 de termodinámica, que es gases ideales. Vamos a comenzar con este ejercicio que nos dice, se varía la temperatura de 2.186 kilogramos de oxígeno que ocupan 0.2266 metros cúbicos, desde 43.3 grados centígrados hasta 93.3 grados centígrados, en tanto que la presión permanece constante a 8.086 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nos dice determinar el volumen final, la variación de la densidad expresada en porcentaje de la densidad inicial, y nos dice si la presión varía pero la temperatura se mantiene constante, determinar la presión final cuando el volumen se cuadruplica. Entonces, bien, hemos entrado en este tema que es de gases. Entonces, nos dice, primeramente vamos a anotar aquí los datos. Nos da una masa aquí nos da una masa de 2.186 kilogramos, ¿no?, de oxígeno, que ocupan, nos da un volumen 1 nos da, ¿no?, de 0.2266 metros cúbicos. Nos da una temperatura 1 que es de 43.3 grados centígrados hasta 93, ¿no? Hasta nos da otra temperatura 2, 93.3 grados centígrados. Y nos dice que en tanto la presión permanece constante. Aquí nos da una presión que permanece constante, ¿no?, a 8.086 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nos pide determinar el inciso A, nos dice determinar el volumen final, el volumen 2. Nos pide la variación de la densidad y si la presión varía, nos pide ya determinar la presión final, ¿no? Presión 2. Listo. Ahora, vamos a comenzar, ¿no? Primeramente nos pide hallar el volumen 2. Entonces, vamos a hallar el volumen 2. Ahora nos dice que la presión está constante, ¿no ven? Entonces, determinamos lo que es aquí, temperatura 1 es sobre temperatura 2 es igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Utilizamos esta fórmula, ¿no?, que es la de Charles, ¿no? Nos dice cuando la presión, cuando la presión permanece constante, utilizamos esta fórmula, que es temperatura 1 sobre temperatura 2 es igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Entonces, de esta fórmula despejamos lo que es lo que nos pide, ¿no?, el volumen 2. Despejamos el volumen 2 y nos va a quedar volumen 1, ¿no?, por temperatura 2 sobre temperatura 1, despejando. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, el volumen 1 tenemos, temperatura 2 tenemos y temperatura 1 tenemos. Solo es reemplazar. Bien, aquí volumen 2 es igual al volumen 1, que es 0.2266 por temperatura 2. Ahora, la temperatura 2 tenemos que meter en grados Kelvin, ¿ya? Entonces aquí está en grados centígrados. Entonces, para transformar a grados Kelvin se le suma 273 y nos va a dar una temperatura 1 de 43.3 más 273 es 316.3 grados Kelvin. Y la temperatura 2
93.3 más 273, 366.3 grados Kelvin. Bien, ya tenemos aquí, ¿no? Transformada ya la temperatura a grados Kelvin. Entonces aquí nos dice temperatura 2 y la temperatura 2 es 366.3 sobre la temperatura 1, 316.3. Ahora aquí las unidades, el volumen está en metro cúbico, la temperatura en grado Kelvin y de abajo grado Kelvin, ¿no? Entonces grado Kelvin con grado Kelvin se van y nos queda en metro cúbico. Y entonces el volumen 2 operamos en la calculadora aquí. 0.2266 por 366.3 dividido entre 316.3 y nos sale un volumen 2 de 0.262 metros cúbicos. Y listo, ya hemos hallado lo que es el volumen 2, el volumen final. Ahora nos vamos al inciso B, que nos dice la variación de la densidad, ¿no? Esto lo voy a usar para que me entre aquí. Variación de la densidad. ¿Qué es la variación de la densidad? Es densidad 2 menos densidad 1. ¿No es cierto? Entonces aquí ya hemos hallado, ¿no? Lo que es el, aquí vamos a poner el A. Ahora estamos haciendo el inciso B. Bien. Ahora, pero aquí nos dice la variación de la densidad expresada en porcentaje de la densidad inicial. Entonces lo expresamos en porcentaje, así. ¿No ven? Expresada en porcentaje de la densidad inicial. Por eso aquí estamos poniendo densidad 1. Entonces con esa fórmula vamos a hallar lo que es el inciso B. Ahora, tenemos aquí en la fórmula nos pide densidad 2 y densidad 1 y no tenemos, pero hallamos la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Ya entonces densidad 1 va a ser masa sobre volumen 1. Aquí la masa tenemos aquí, ¿no? 2.186 dividido entre el volumen 1 que es aquí, ¿no? 0.2266. Ahora las unidades, la masa está en kilogramos y el volumen está en metros cúbicos. Entonces la unidad es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces aquí tenemos ya la densidad 1 es igual a, operamos 2.186 dividido entre 0.2266 y nos da un resultado de 9.65 kilogramo metro cúbico. Ya tenemos ahí la densidad 1. Ahora la densidad 2 de la misma manera. Densidad 2 es igual a la masa sobre volumen 2 esta vez, ¿no? Entonces aquí 2.186 sobre el volumen 2 hemos hallado, ¿no? Que es 0.262 y las unidades es lo mismo. Ya. Entonces operamos aquí 2.186 dividido entre 0.262 y nos da un resultado de 8.34 kilogramo metro cúbico. Y tenemos ahí la densidad 2. Ahora lo que hacemos es reemplazar en la fórmula de la variación de la densidad, ¿ya? Aquí tenemos lo que es densidad 2, nos dice. La densidad 2 es 8.34 menos la densidad 1, 9.65 sobre la densidad 1 que es 9.65 y por 100.
Y la variación de la densidad nos da bien, nos da menos 13.57. Bien, ya hemos hallado lo que es la variación de la densidad, ¿no? Y nos vamos al último inciso, el inciso C. Nos dice, si la presión varía, pero la temperatura se mantiene constante, determinar la presión final cuando el volumen se cuadriplica. Entonces, utilizamos la fórmula, ¿no? De cuando la presión, cuando la temperatura se mantiene constante. En el inciso A la presión se mantenía constante. Ahora en el inciso C nos está diciendo que la temperatura va a estar constante. Entonces utilizamos la fórmula, ¿no es cierto? De aquí, presión 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2 sobre el volumen 1. Con esa fórmula vamos a hallar. Entonces, lo que nos pide es hallar el volumen, ¿no? Determinar la presión final. Entonces, despejamos la presión 2. Presión 2 es igual a, aquí despejamos, ¿no? Entonces va a ser presión 1, ¿no es cierto? A ver, aquí la presión 2 pasa al otro lado, la presión 1 se queda. Entonces, esto va por volumen 1 sobre volumen 2. Bien, ya hemos despejado. Entonces, nos dice que la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Tenemos todo, ¿no? Solo es reemplazar, compañeros. Ahora, hay que analizar bien porque nos dice, si la presión varía pero la temperatura se mantiene constante, determinar la presión final cuando el volumen se cuadruplica. Entonces, tenemos aquí la presión 2, aquí presión 1 por volumen 1, ahora aquí, ¿no? Cuando la presión se cuadruplica, entonces, presión 1 se va a cuadruplicar, ¿no? Entonces, por 4. Ahora aquí, presión, no, aquí es, mira, volumen, ¿no? Cuando el volumen se cuadruplica. Entonces el volumen 1 por 4. Y aquí volumen 1 con volumen 1 se van y nos va a quedar, si te lo van a hacer, nos va a quedar que la presión 2 es igual a presión 1 sobre 4. Y la presión 1, aquí tenemos, ¿no? Lo que es 8.086 sobre 4. Y la presión 2 nos va a dar el resultado de 2.021 kilogramo centímetro cuadrado. Y ahí tienen, ¿no? El inciso C. Bien, con esto no hayamos concluido el ejercicio, compañeros. Si se dan cuenta, es igual, pura fórmulas, darse cuenta en qué fórmula usar. Ya saben, cuando te plantean que digamos, la presión es constante, se utiliza la fórmula en donde la presión no haya, ¿no ve? Porque la presión va a ser constante. Ahora, en el inciso C nos han pedido en el inciso C nos han pedido que la temperatura sea constante y hemos utilizado la fórmula, ¿no? Donde no hay temperatura. ¿Por qué? Porque es constante. Ya, compañeros, entonces con esto ya hemos concluido el ejercicio, lo que es de gases ideales. Entonces nos vemos hasta el próximo video.